pasada, lo que estuviste presente o lo que habéis visto hoy, que lo he recordado en el grupo de la Iglesia. La semana pasada estuvimos hablando del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es un libro que nos habla de varias cosas que están abiertas. Y vimos una de las cosas que lo hemos visto también hoy en el tiempo de oración, porque he leído el texto para invitarnos a todos a orar. Cuando el Señor se iba a bautizar, dice que el cielo se abrió. El cielo se abrió. Es una expresión preciosa, preciosa. Estaba Juan el Bautista y mientras Jesús estaba orando, el cielo se abrió y sucedió un milagro. Sucedió un milagro, porque el milagro es que vimos en acción la Trinidad. El cielo se abrió y vimos al Espíritu Santo en forma de paloma. Escuchamos la voz de Dios diciendo: tú eres mi hijo, estoy muy contento. Y después vimos al propio Jesús, que bajó a las aguas del bautismo. Pero nos quedamos con esa frase, ¿no? El cielo se abrió. Después vimos también otro texto, en el capítulo 4 también, en el capítulo 4 de Lucas, vimos otro texto donde Jesús va a su pueblo, donde él había sido criado y había estado con sus amigos, y jugado, se había pateado su ciudad, y va a la sinagoga como era su costumbre, y dice el texto que se le dio lugar para que enseñase, y abrió el rollo, abrió Isaías. Y vimos que por una parte el cielo se abrió con el bautismo, y por otra parte la Biblia se abrió, y el propio Jesús enseñó sobre Isaías, enseñó lo que estaba diciendo en Isaías 61 y lo aplicó a sí mismo. Lo aplicó a sí mismo, con lo cual produjo que la gente que estaba allí, que habían sido sus propios amigos, gente que conocían a sus familiares, que al principio estaban admirados de lo que hablaba, pero después se enfadaron cuando dijo: esta escritura se ha cumplido hoy en mí, ¿no? Haciéndose pasar por Dios. Y eso ya a la gente lo alteró. Pero vimos dos cosas abiertas. El cielo se abrió, y después vimos también cómo, en este caso, la Biblia, en este caso el libro de Isaías, se abrió. Vamos ahora, bienvenido a los tres, vamos a Lucas, al capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Y vamos a leer los primeros 13 versículos. Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 13. Así que, bienvenida, Bronche. Quien quiera, y también hoy hacemos red. Así que vamos a leerlo, capítulo 11 de Lucas, del 1 al 13. ¿Quién nos quiere leer, por favor? Venga. Esperamos que tengamos. No, ya lo tiene casi todo el mundo, ya lo puede. Lucas 11, del 1 al 13. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les digo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelo? Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su inoportunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Hasta el 13. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Muy bien, gracias, Manolo. Fijaros que este es un texto muy interesante. Sí, hermano. Está diciendo Josefa que le gustaría escuchar este texto que hemos leído en otra versión. Yo tengo una versión que tiene, o sea, un Nuevo Testamento que tiene 4 versiones, pues por eso seguramente lo habrá dicho ella. Pues supongo que tú la que quieres escuchar la traducción en lenguaje actual, o cuál quieres escuchar. No, yo tengo esa de que tiene Sí, ha leído otra vez. sí, no, eso. Te quiero y Eso es. la parte de... ¿Qué parte? Después del Padre Nuestro, Sí. dice, busca al amigo, también Sí. dice, de ahí por... También dijo, esta es la traducción en lenguaje actual. Dice, también dijo, supongamos que a medianoche uno de ustedes va a la casa de un amigo y le dice, vecino, préstame por favor 3 panes. Un amigo mío que está de viaje ha llegado y va a quedarse en mi casa. No tengo nada que darle de comer. Supongamos también que el vecino le responda así, no me molestes, la puerta ya está cerrada, con llave, y mi familia y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte los panes. Si el otro siguiera insistiendo, de seguro el vecino le daría lo que necesitara. No tanto porque aquel fuera su amigo, sino para no ser avergonzado ante el pueblo. Por eso les digo esto, pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá, porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. ¿Alguno de ustedes le daría a su hijo una serpiente si él le pidiera un pescado? ¿O le daría un escorpión si le pidiera un huevo? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre, que está en el cielo, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Muy bien, ¿qué os ha parecido ese texto? Como sabéis, no hace falta ser un erudito, un cerebrito, para darse cuenta que está hablando, el texto que hemos leído está hablando de una cosa. ¿De qué está hablando? De la oración. El tema central de este texto que hemos leído es la oración. Digamos que Jesús hace como 3 apartados en este texto. El primer apartado es un apartado que todos conocemos, el Padre Nuestro. Aquí viene un poco menos, es más resumido que en Mateo. Pero Jesús está hablando aquí del Padre Nuestro. Entonces, hace énfasis en el Padre Nuestro cuando uno de sus discípulos le dice, enséñanos a orar. No sabemos muy bien las circunstancias, no sabemos muy bien, lo que sí sabemos es que Jesús estaba orando y uno de sus discípulos escuchó la oración. No sabemos si estaba muy cerquita, si estaba lejos. El caso es que uno de los discípulos está escuchando a Jesús orando. Y cuando termina Jesús de orar, este discípulo le dice, enséñanos a orar. Yo quiero orar igual. Pues, normalmente en aquel tiempo, casi todas las escuelas de discipulado, casi todos los maestros que había, vuelvo a recordar que no solamente estaba Juan el Bautista como profeta, como portavoz, como predicador. Había también otros predicadores, otros maestros que también tenían sus discípulos que le seguían, ¿no? Y normalmente cada maestro, por decirlo de alguna forma, tenía también su manera de orar, su manera de hablar. Y estos discípulos de Jesús, cuando escuchan a Jesús, que te vuelvo a recordar porque sé que tú, a recordar no a saber, a recordar porque lo sabes, Jesús le da mucha importancia a la oración, muchísima importancia a la oración. Y como le daba tanta importancia a la oración, llega un momento, después de este tiempo de que estaba Jesús orando, que un discípulo se acerca y le dice, y Jesús hace esta oración modelo, que de alguna forma todos nosotros seguimos bienvenidos, seguimos orando y desde aquel momento hasta el día de hoy millones de personas oran. Es verdad que la oración del Padre Nuestro se puede orar como una letanía y se puede orar como una costumbre, como una rutina, como hacen millones de personas, como tantas otras cosas que el Padre Nuestro estamos haciendo, certificando su nombre de tal, y sin caer realmente en lo que está diciendo. Jesús no está diciendo tanto que hagamos todos los días esa oración, que tampoco está de más hacer la oración. Lo que Jesús está mostrando es un modelo de oración.
Es una forma de un ejemplo de cómo podemos dirigirnos al Padre, tanto en peticiones como en alabanza, etc. Jesús dice el Padre Nuestro y a continuación, después de enseñarles el Padre Nuestro, Jesús sigue con el tema de la oración. Y aquí hace un ejemplo de una persona que va a la casa a alta hora de la noche a pedir comida, un poquito de pan, porque a su casa han venido unos amigos y no se encuentran sin nada. Entonces Jesús cuenta esta parábola. ¿Qué os parece a vosotros esto que está diciendo Jesús del amigo inoportuno? ¿Qué impresión os da a vosotros esto que está diciendo Jesús, esta parábola de Jesús acerca de la oración? A mí me recuerda un poco a la parábola del buen injusto con la viuda, que también por ser inoportuna, por ser pesada, por repetirlo en varias ocasiones, le da lo que le hace justicia. Entonces me recuerda a eso y habla de la inoportunidad, ¿no? Que hace una pregunta. En tu versión no sé si empieza con la pregunta. En la versión Reina Valera sí empieza. ¿Quién de vosotros que tengo amigo? Que tengo un amigo. Es como diciendo, ¿quién de vosotros hace esto? Nadie lo hace. Pero hacerlo. Porque por vuestra oportunidad seréis recibidos, aunque no quiera levantarse por la hora, pero por no molestar más a la familia, se va a levantar y te va a dar lo que le estás pidiendo. No son horas de ir a casa de nadie, pero por la hora que es y por la oportunidad se va a levantar. Entonces está diciendo que me recuerda lo de Juan Injusto y la viuda, que pidamos, que primero nos, como ha dicho, nos enseña cómo orar y después nos está diciendo que oremos en todo momento y como que no tengamos corte de pedirle a Dios en cualquier momento lo que tengamos que pedirle, porque vamos a ser recibidos y vamos a ser escuchados y se nos va a dar lo que pidamos. ¿Alguien más? Solo añadir un poquito de eso, porque tendría que ser un amigo de mucha confianza para ir a su puerta a medianoche a pedir pan. Y el otro decirle... Y eso es como Dios es con nosotros, un amigo de mucha confianza en que no hay problema. Y nosotros no tenemos que dar apuro de pedirlo. También me llama la atención, ha venido un amigo mío de viaje, la hospitalidad porque no hay que invadir. Porque viene alguien que tú aprecias lo que sea y da la cara. ¿Hasta dónde llega la hospitalidad en aquel tiempo de muchas personas? Estaba preocupado, ¿qué pongo? ¿A dónde voy? A hacer enemigo. Iban a crecer de color, ¿no? Lo que dice la hospitalidad y el servicio, porque Jesús dice que muchas veces nosotros tenemos que ser hospitalario y servicio, aunque la persona no se lo merezca, si se nos creyente. Realmente, si simplemente nosotros estamos y queremos el mayor ejemplo fue Jesús, que vino a servir a medio de nada. Es interesante porque fijaros que estamos viendo un texto que es una parábola, como la que estaba también contando Antonio cuando él fue injusto, pero esto es interesante porque aquí hay más de lo que a simple vista vemos. Como pasa siempre con la escritura, ¿no? Como se ha comentado, la mentalidad oriental es una mentalidad muy hospitalaria. Hoy en día sigue siendo hospitalaria. El mundo occidental, es decir, véase España también, el mundo occidental, este sentido de la hospitalidad cada vez se está perdiendo más. Porque vivimos en una sociedad muy individualizada y vivimos en sociedades que cada vez están de puertas para adentro cuando vivimos. Y no queremos que nadie esté en la intimidad con nosotros. Nos vemos el cine en casa, vemos la noticia en casa, jugamos en casa. Los niños ya ni te cuento. Los niños muchas veces ya están en casa con los móviles, con las tablets, etc. Entonces estamos en una sociedad que ha pasado de vivir para afuera para vivir para adentro. Y ese concepto de la hospitalidad también se está perdiendo, no en todo momento ni en todo sitio, pero se está difuminando mucho. Sin embargo, en el mundo oriental, aquí,
la hospitalidad era muy importante. La gente, cuando salían a la calle, digamos, a hacer este amigo venía de un sitio, no se dice el sitio que venía, pero la gente no salía a andar, a viajar a las 3 de la tarde, porque a las 3 de la tarde a las 3, a las 2, a las 4 de la tarde hacía mucha calor. Igual que pasa con nosotros, que aquí solamente vemos cuando vamos por la calle en agosto a las 4 de la tarde, vemos a gente que no tiene más remedio que ir a trabajar, no tiene más remedio que ir a trabajar, y si no, no salían. O vemos a los guiris, vemos a turistas a las 4 de la tarde, si no, porque no conocen tampoco o porque viene la criatura 10 días y quieren aprovechar lo máximo para ver. Pero en aquel tiempo la gente salía para viajar, digamos, ya cuando se quitaba un poquito el sol. No es de extrañar que si era de una distancia larga, llegara por la noche. Las casas en Israel durante todo el día estaban abiertas las puertas. Durante todo el día estaban, es como cuando yo era niño, mis vecinas, mi madre tenía la puerta abierta. Y yo pasaba por mi vecino, hola Ana, y la puerta la tenía abierta y nosotros teníamos la puerta abierta. Eso era algo muy normal. Después te escuchas que los pueblos también, en la ciudad, en muchos sitios, escuchas a gente de muchas partes que tenían esta semana pasada, no sé si esta semana pasada o la otra, no sé si habéis escuchado, que hay una isla de Canarias, no recuerdo cuál es, no sé si es el Hierro, Fuerteventura, no es Gran Canaria ni Tenerife, es una de las otras, que ha pedido que se reconozca de valor cultural el que los habitantes de esa isla en verano salen con sus sillas a hablar en la calle. Entonces han pedido que se reconozca como un valor, eso no es cultural, es otro nombre, como el flamenco. De interés, bueno, pero de valor cultural, pero también como si fuese algo sí, como de valor inmaterial. Eso es una cosa, pues no tiene, pero de valor inmaterial, porque para ellos era muy importante ese conocimiento a nivel mundial de que sus habitantes pues salen a las calles con sus sillas de enea o sus sillas de playa a charlar tranquilamente. Eso se ha hecho siempre, en los últimos años no. En los últimos años, con la forma de vida que estamos teniendo, cada vez ese tipo de cosas, pero en Oriente, pues las puertas estaban abiertas y solamente se cerraban cuando llegaba la noche. Entonces, cuando llegaba la noche, por medidas de prevención, por medidas de seguridad, las puertas se cerraban. Cuando nosotros hablamos de la puerta cerrada y de la casa de los judíos, en cualquier aldea, en cualquier ciudad, era una casa chiquitita. Estaba hecho sobre tierra molida o unas esterillas que ponían sobre esa tierra. La casa normalmente tenía dos dependencias. Una dependencia que estaba, digamos, un poquito por encima y un poquito por abajo estaba la familia. La familia estaban ahí, los padres y los hijos, vivían todos juntos. Los padres y los hijos estaban en la esterilla, no había cama como ahora, había una estera que se estiraban en la cama, y en la otra parte, en la otra dependencia un poquito más alta, estaban las gallinas y estaban los animales domésticos. Entonces las familias se daban calorcito los unos a los otros, y además los animales también ayudaban a dar ese calorcito, sobre todo en las noches de invierno. En esta situación, pues llega el amigo. ¡Paco! ¿Qué? ¡Paco! ¿Qué será Paco? Y Paco se va, ¿qué quiere? Mira, te ha venido uno de Lebrija y me ha dado que le traiga un poquito de pan, que son las 1 y el pobre viene, y yo no tengo pan. Y ahora el día está cerrado, lo Mercadona, se me ha olvidado, no tengo ni pescado congelado, ni pan congelado, ni nada. Pero claro, era muy difícil orientarse, porque si tú tenías varios hijos, tenías que levantarte, hacer ruido, pisar por encima de los hijos, estaban los animales que se podían despertar, era complicado, no era tan fácil, aparte que estaba dormido. Oye, que a todo el mundo nos mosquea cuando nos despiertan cuando estamos dormidos, ¿eh? Y el hombre seguía llamando, hasta que el otro, por eso mismo, porque ya está un poco le va a despertar a un homicidio, va a despertar a las bestias, va a despertar a mí, y se levantó.
lo que el Señor Jesús está diciendo aquí, no está diciendo a Jesús que él no escuche. Que alguien puede pensar, bueno, entonces si en una parábola puede hablar se puede hacer referencia a él como que hay que llamar continuamente a Jesús, hay que estar orando continuamente a Jesús, hay que estar importunado porque Jesús no escucha. No, Jesús no está diciendo que no escuche. Jesús lo que está diciendo es importante que habléis conmigo. Es importante que habléis conmigo. No os preocuparos la hora que lleguéis. No os preocuparos si vais a hablar conmigo a las 12 de la noche, a las 4 de la madrugada. No os preocuparos por absolutamente nada, porque yo estoy ahí. Jesús no es como el amigo, como que a la fuerza se tuvo que levantar. Si a la fuerza se tuvo que levantar, Jesús, que es nuestro amigo, Jesús, que es nuestro Salvador, no se va a levantar a la fuerza, levantar entre comillas, sino que nos va a escuchar y nos va a responder a esa oración, porque lo que Jesús está diciendo aquí es si a un amigo se le escucha después de llamar un montón de veces y de importunar, incluso de poder enfadar al dueño de la casa, ¿cuánto más yo os voy a escuchar? ¿Tú ves algo? Sí, dice que me llama la atención porque dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. Y dice, no puedo levantarme delante. Me imagino que no fue tan fuerte. Me imagino, como eran conocidos, como eran amigos, me imagino que de otra manera para no molestar, porque estaban todos durmiendo, para no molestar a él y a sus hijos, porque dice que no puedo levantarme. Mis niños están conmigo en cama. Seguramente fuera más fluido de lo que parece. Seguramente claro el día. Me suena más a eso. Y me suena también a que el Señor nos dice que no importa el momento, ni importa el tono, ni importa si es más fuerte o susurrando o para no molestar, o eso es lo que me parece a mí que me llama más la atención. Que el Señor nos dice que le haremos tanto así, pero que también cuando haga falta nos digamos, Señor, que estoy aquí. Que me hace fuera de vida. A mí lo que me llama la atención que termina en dártelo, pero como que desde el versículo 5 es como una pregunta. Entonces, como tú le dices a una persona, no puedo levantarme y dártelo, y termina como una pregunta. No, pero esto es porque él le dice, imagínate, este fue diciendo la parábola, porque eso empieza como un intervalo. Pero dice, no puedo dártelo y dártelo. Pero porque y dártelo. Es una parábola que tú está explicando a él. Entonces, imagínate que tú vas a un amigo y le dices, ¿tú me puedes dar esto? Pero que le dice, tú le dices, yo no puedo dártelo, no puedo levantarme y dártelos. Pero le dices, no puedo levantarme y dártelos preguntando. Sí, Es una ya. pregunta. Ese signo de interrogación ahí me ha llamado la atención también, porque parece que está un poquito... Es que la no, pregunta es muy que larga. no puedo levantarme y dártelos, que Claro. no puedo levantarme y dártelos. Pero que ten en cuenta que Con Jesús le dijo, pregunta. mira, cuando empieza el 5 le dije, les digo también, y empieza eso, Jesús está hablando, les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a... Ahí empieza la pregunta, pero que la hace Jesús. ¿Sabes lo que quiero decir? Es una pregunta larga, pero es una pregunta. Una Es pregunta. una pregunta que comienza en el quién de vosotros y termina con dártelos. Es una Que no puedo secuencia decir, entera. no puedo levantarme y dártelos, que decir, no puedo levantarme y dártelos, que es Sí, una pero pregunta. Jesús no está haciendo, no, Jesús está haciendo pregunta para hacer pensar. Y todo esto es una secuencia de una pregunta para hacer pensar a los que están escuchando. No es él no corta la pregunta al principio, sino que todo se tiene que leer como una pregunta a todo. Y claro, para dártelo en plural, porque había pedido 3 panes. Entonces está a ver los panes, pero es una pregunta, efectivamente, larga, una pregunta larga, pero es una pregunta. Y fijaros que aquí, al final, os digo que no se levantará, sin embargo, por su importunidad se levantará y dirá todo lo que necesita. ¿Alguno de vosotros recordáis algún momento que alguien os ha llamado a las 3, las 4, las 5 de la madrugada y estaba ahí y al final no era una cosa importante y os habéis dicho, vaya para lo que me ha llamado esta persona? ¿Recordáis algo así? A mí sí. Y tú has dicho, vaya. ¿Y tú lo conocías? Y yo lo A las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Y a las 6. Y después era para hacerte una pregunta o para echarla. Pero era para papá. A mí me ha pasado también. Cuando alguien te llama a las 4 o 5 de la mañana, tú dices, algo ha pasado. Eso no es normal, algo ha pasado.
pero a mí me ha ocurrido, igual que a ella, de personas que te llaman a una chupina, a una tontería. Y a los 3 o 4 meses te dicen, no me puedes joder, a llamar mañana, ¿no? Otras veces no, normalmente la gente tiene su... y que cuando se llama a esa hora te ha pasado algo. Pero de vez en cuando te encuentras y te acuerdas de toda la familia de esa persona. Entonces, aquí pues, Jesús está dando ese ejemplo de contraste entre la importancia de importunar para que haya una respuesta de esa persona y en este caso que le dé el pan. Y es interesante que después Jesús sigue con la oración, sigue hablando del tema de la oración. Jesús no se ha ido ni un solo ápice del tema de la oración. Y él dice en el versículo 9 y 10, y aquí nos entramos otra vez en lo que estamos hablando de cosas que se abren en el Evangelio de Lucas. Dice, y yo os digo, hablando de la oración, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y sigue con la secuencia de la oración. ¿Qué os parece a vosotros de estos dos textos, de estos dos versículos? Este hombre llegó, llamó, pidió, iba buscando lo que necesitaba. Sí, pero Jesús ya deja el ejemplo. Jesús ya deja la parábola. Ahora Jesús ha dicho la parábola para situarnos la importancia de pedir, y ahora Jesús vuelve ya a retomar de forma lo que ha dicho y dice, y yo os digo, en base a lo que estamos hablando, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué os parece todo el versículo? Nosotros no vamos a decir a la hora que sea, cuando nos pida puerta, cuando le pidamos a Jesús. Que nos pide a tener confianza en... Esta es una invitación a la oración, hermanos. Esta es una invitación a la oración. Jesús está diciendo pedir, Jesús está diciendo buscar, Jesús está diciendo llamar. Pedir, buscar, llamar. Porque todo el que pide, recibe. Todo el que pide, recibe. Todo el que busca, hay. Y al que llama, será abrirá. Efectivamente, como ha dicho usted ahora. Fijaros, hermanos, que en 2 ocasiones se nos dice aquí Jesús, y se os abrirá. Y se os abrirá. El que llama será abrirá. Aquí está hablando efectivamente, si la semana pasada vimos que el cielo se abrió y después vimos también cómo la Biblia se abrió, aquí encontramos cómo hay una puerta abierta para la oración. Una puerta abierta para la oración. La oración siempre es una puerta abierta. A cualquier hora. O sea, tenemos es que es realmente tremendo. Con razón dice la Biblia, en un lenguaje que todos podamos entender, que Dios no duerme. Claro, Dios no duerme. El Dios siempre está ahí. Y entonces fijaros que aquí nos está diciendo que a cualquier hora, en cualquier momento, podemos estar y llamar a la puerta de la oración, porque Dios va a escuchar y nos va a abrir. Nos va a abrir. Y podemos hablar con Él. En cualquier necesidad que tengamos. Efectivamente. Lo que nos dicen cuándo, y ahí es donde entra la fe. Y tampoco dice que va a dar cualquier cosa, que nos va a dar el Espíritu Santo. Porque es interesante, porque pues, fijaros que Jesús sigue con la secuencia de oración. Sigue con la secuencia de oración. Y Él dice, y ahora pone el ejemplo de un papa. O sea, ¿nosotros qué somos? Hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Y Jesús está hablando, pone un ejemplo muy gráfico. Un padre con su hijo que está en la casa y alguien llama y importuna para que se le abra. Y Jesús sigue ahora poniendo un ejemplo de un padre. O sea, y dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? Bueno, hay padres para todo, pero no creo que ningún padre le dé una piedra, aunque bueno, hay uno, le da una piedra o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. ¿Ustedes os imagináis? Es que tiene que ser terrible, ¿no? Que venga yo y le diga, mamá, dame un pescadito bueno, rico, y
que ella le dé, toma, que tiene una serpiente, el pobre Joel se va a quedar, vamos, cuando vaya a hacerla, ¿quién hace eso? Ninguno. Dentro de un padre normal, una madre normal, que eso puede ser de contraste. Sigue poniendo un ejemplo de contraste. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues, si le pedimos algo, el Señor nunca nos va a dar nada más. Hermano, permitidme que lo puntualice. Si le pedimos algo, el Señor nunca nos va a dar algo malo. Nos puede dar algo que no queremos. Nos puede dar algo que no le hemos pedido. Nos puede dar algo que a lo mejor nosotros pensamos que no es importante, pero lo pensamos nosotros, ¿no? Lo que el Señor nos da, al contrario que los seres humanos que podemos dar cosas que no valen para nada, lo que el Señor nos da siempre es importante. Siempre es importante. Y tenemos que creer que siempre será lo bueno y lo mejor. Aunque no lo tengamos. Aunque no lo entendamos. Cuando tú vas a tu hijo, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y nuestros nietos nos piden, a mí por el problema viene y me dice, abuelo, dame puntillas, dame o de clavos, puntillas. Yo no le voy a dar clavos, yo no le voy a dar puntillas, porque se lo puede tragar, y tenemos un lío. Pero tú, aunque en ese momento te diga, dame puntilla o clavo, tú no le vas a dar, o dame un serrucho, no le vas a dar un serrucho, porque se puede hacer daño. Ningún padre en sus 13, ningún abuelo o abuela le va a dar algo que su hijo se va a hacer daño. Y en ese momento incluso el hijo puede gritar, aunque se ponga a gritar como un bellaco, tú no se lo vas a dar, no debe de dárselo porque se puede hacer daño. Pues el Señor Jesús, a veces nosotros le pedimos, Señor, dame esto, dame el otro. Y el Señor no escucha. Y no nos lo da. Pero siempre nos da lo bueno. Y esa es la confianza. Esa es la confianza de saber, Señor, te he pedido esto y tú no me lo has dado, pero me has dado esto. Y sabéis, a veces eso se ve con el paso del tiempo. A veces estamos ahí, estamos tan obcecados, nos hemos enfadado tanto. Yo te he pedido esto, y cuando pasa un tiempo, tú miras para atrás y dices, ahora he entendido por qué no me lo dices. Ahora he entendido por qué ha pasado esto. Ahora lo he entendido. Pero en ese momento, como somos Dios, no lo sabemos. Y aquí Jesús está poniendo ese ejemplo también en cuanto a la oración. Como bien decía Lara, realmente aquí Jesús está hablando del Espíritu Santo. Si alguien le pide, el Espíritu Santo aquí todavía no ha venido. Todavía está por definir completamente lo que es la doctrina y la enseñanza del Espíritu Santo. Pero aquí Jesús, si alguien le pide al Espíritu Santo ser lleno de mí, ¿cómo no se lo voy a conceder? ¿Cómo no se lo voy a dar? Así que fijaros, hermanos y hermanas, que tenemos una puerta abierta para la oración. Tenemos una puerta abierta para la oración, una puerta abierta que tienes que aprovechar. No te importune hablar con Dios a las 4 de la madrugada o a las 7 de la tarde. No te importune esa. Y si tienes que pedir una cosa, lo pides, que Dios sabrá, porque en su momento, no es la primera vez, ya lo hemos hablado varias veces, no es la primera vez que alguien está orando por un marido, por una esposa, por un hijo, por un compañero de trabajo, por un familiar, y lleva 40 años orando y no se convierte. Y no es la primera vez, ni será la última, que aparece, cuando tú ya has perdido toda la esperanza, cuando tú ya crees que esa persona no va, ocurre un milagro, y esa persona se convierte. Y se convierte de verdad, esa persona, ¡pum! Y tú dices, me he llevado 50 años orando a esta persona. Señor, persiste, y el Señor sabe. Estaba yo pensando que el Señor también, Él no duerme, en todo momento nos escucha, pero lo mismo no presta atención cuando en nuestro concepto, en nuestra casa o en una reunión nos ponemos a orar y estamos un tiempo orando, que lo mismo de todo le hacemos una petición urgente, nos escucha de todo, entonces Él nos escucha
Mira lo que dice. También a veces tú con enfermedad y cosas pides y no puedes hacer. Pero lo mismo tienes que agradecerle a Dios que te lo conceda o que no. Tienes que decirle, Señor, tú sabes. A lo mejor por lo que sea, ve que esta persona se la tiene que llevar y se la lleva, aunque tú estés orando que no se la lleve. Pero él sabe. Mira lo que dice en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y vamos a leer Lucas 24. Sí. Del 1 al 7. Lucas 24 del 1 al 7. ¿Quién lo quiere leer? Yo. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué había pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres, pecadores, y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Pues vamos a ver también el versículo 8 al 12. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Muy bien. Antes hemos visto una puerta abierta que se llama la oración. La oración. Aquí no se dice la palabra abierta, pero aquí está abierto. Aquí está abierto. Aquí está abierto el sepulcro. Fijaros que dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro. Aquí Jesús ha sido enterrado, ha sido metido dentro de la tumba de José de Arimatea. La tumba de José de Arimatea, algunas veces han salido imágenes documentales, estaba puesta en la piedra, está hecho en la piedra, y tenía como una especie de desnivel donde había una gran piedra redonda donde servía para tapar a esa digamos, el sepulcro. Era muy difícil, era casi imposible que 2, 3, 4 personas pudiesen remover la piedra, porque pesaba mucho. Se removía, pero se removía con una palanca y con la ayuda de un buen grupo de personas. Eso estaba hecho de tal manera para que nadie pudiese robar, y nadie pudiese entrar allí o poner otros huesos de otros familiares, o incluso pernoctar, estar digamos alguna noche ahí descansando. Os recuerdo, hermanos, que ha habido momentos, han salido muchas veces las noticias de gente, por ejemplo, en el cementerio de San Fernando, en Sevilla, de gente que se ha quedado a dormir en las tumbas. En tumbas, en mausoleo, ahí se quedan gente que se quedan ahí, se saltan la valla y están durmiendo, porque aquí tenéis igual, de casa, ahí durmiendo, ¿no? Yo supongo que se dan la tela y todo ahí. En fin, entonces aquí era una tumba que estaba hecha por un rico, con su familia rica, y era muy difícil poder robar o entrar. En este momento, en ese sepulcro, que no es de Jesús, que es de una familia, pues rica, y se dispuso su sepultura entre ricos, decía Isaías, ¿no? Lo ponen allí. Y llegan las mujeres por la mañana, llegan estas preciosas mujeres que estaban ahí con Jesús, valientes, y llevan las especias aromáticas que habían preparado, y llegan el primer día de la semana, el domingo por la mañana, y se encuentran el sepulcro abierto. Eso tuvo que ser tremendo, ¿verdad? Se encuentran en el sepulcro abierto, la piedra del sepulcro. Y a partir de ahí, ¿qué aprendemos de este texto? ¿Qué aprendemos? ¿Qué te enseña este texto?
¿Qué te llama la atención? Fijaros que dice, hallaron removida la piedra del sepulcro, la hallaron una piedra que pesaba toneladas, que era mucho, hallaron removida. ¿Y qué es lo que hace? Claro, tú llegas allí y te encuentras con la puerta de la iglesia abierta. Que alguna vez ha ocurrido, te encuentras con la puerta de la iglesia abierta y te dices, entro, ¿qué va a ocurrir? Y entra. Pues aquí dices tú, hallaron, entraron, y ¿qué es lo que encontraron? Pues no encontraron nada. Entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No estaba. Allí. A lo que se une la sorpresa porque está abierto y se une una doble sorpresa porque no está el cuerpo de Jesús. Y dice, y aconteció que estando ella perpleja, sorprendida, maravillada por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Fijaos, dos ángeles. Y como tuvieron temor, como no podéis de otra manera, bajaron el rostro a tierra y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Le dicen los ángeles. Fijaros qué pregunta, Fijaros qué pregunta. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y ellos mismos contestan, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de todas las veces que os ha dicho que él iba a resucitar. Y después fijaros que dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras, versículo 9, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Así que van estas mujeres que se encuentran con la tumba abierta, que se encuentran con Jesús que no ha estado, que se encuentran con los ángeles, con los dos ángeles allí, en un espectáculo, un acto impresionante. Allí salen corriendo cuando lo que le ha dicho, y van directamente a los 11, a los apóstoles y a todos los demás, y a todos aquellos que seguían también a Jesús. Nos dice quiénes eran, María Magdalena y Juana, María, madre de Jacobo y las demás, con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Y qué es la respuesta de los apóstoles? Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Les parecía locura, no se lo creían, porque Jesús se había levantado de los muertos y no estaba allí. ¿Te iba a decir algo? Sí. Ellas fueron a decírselo a los discípulos y a los demás, pero Pedro se fue a su casa, maravillándose, pero se fue a su casa a decírselo a Pero se fue primero. Sí, Fue claro. primero a los volvió. Dice que fue Pero es interesante el contraste que hace. miró dentro, vio los conciertos y se fue a su casa. Y se fue a casa. Sí, pero por los otros evangelios eso lo dijeron. Y también fue Juan con él. Pasa que aquí Lucas se fija más en Pedro más que en Juan, ¿no? Pero fijaros que aquí, esto es interesante porque fijaros que dice, más a ellos les parecía locura la palabra de ella. ¿Cuántas veces le ha dicho Jesús que iba a morir? ¿Y cuántas veces le había dicho Jesús que iba a resucitar? Por lo menos, que yo recuerde, 7 o 8 veces, que yo recuerdo. Les había dicho que iba a morir y resucitar. Y le dijo hasta cuándo. Que iba hasta 3 días, 3 noches, como Y solo algunas semanas antes habían visto Lázaro resucitar. Eso es. Muy bien. Y unas cuantas semanas antes, como muy bien ha dicho ella, los propios discípulos habían visto a Lázaro resucitar. Pero que no solamente habían visto a resucitar a Lázaro, es que habían visto a la hija de la viuda de Naín. Habían visto también a la hija del funcionario de la sinagoga, de Jairo. O sea, habían visto el poder de Jesús sobre la muerte. Y Jesús dice, yo voy a resucitar. Pero claro, no seamos muy duros con ellos, porque eran seres humanos. No seamos muy duros porque realmente a veces pensamos, a ver cuántas veces escucho yo a personas, si yo estuviese en la época de Éxodo, yo era el primer creyente, sí, tú puedes ser viendo el mar rojo abierto, el maná, pues ellos lo vieron y muchos fueron incrédulos. En la época de Jesús, el otro día mi mujer me hizo una pregunta trampa,
hace un tiempo me dijo ella, dice, si tú tuvieses la capacidad de volver al pasado, de viajar al pasado, ¿a ti dónde te gustaría estar? Y yo le dije, yo no me acuerdo de él, ¿te acuerdas de mí? Digo, no sé, pues yo siempre tendré que ser espiritual. Yo no me acuerdo de lo que le dije, no me acuerdo. Y le digo, ¿y tú? Dice, si yo pudiese, estaría los 3 años del tiempo del Ministerio Público de Jesús, al lado de Jesús. Digo, me ha dejado a la altura de tú. Ahí, con esa, los 3 años, para mí, bueno, pues la cruz, o resucitar, no, ella es lo que los 3 años que tuvo Jesús en el Ministerio Público. Uno de las mujeres. Uno de las mujeres, También tenemos que tener, dice que la tomamos por loca, y también tenemos que tener mucho cuidado con juzgar a quien trae un mensaje o trae una inquietud o os he dicho algo, cualquier cosa. Según quien venga tenemos que decir, muchas contadas. Tenemos que tener cuidado. A lo mejor si hubiera dicho otras personas decirle que o a lo mejor hubiera sido Pedro, hubiera sido una cosa que hubiera tenido los apóstoles, que decimos, vamos, y de ahí lo tomamos por loca. También tenemos que tener cuidado. No somos nosotros igual, en cierta manera, algunas veces cuando vemos que la gente ora y el Señor hace milagros, y a lo mejor que lo sabemos, o lo oída, o porque lo vemos, y luego nos piden oración y la palabra que sale de nuestra boca, veremos a ver, no sé qué, no sé cuánto, ya estamos siendo incrédulos. Entonces nosotros también hemos visto milagros y todo eso que el Señor ha hecho, y nosotros muchas veces caemos también parecido a ellos. Sí, totalmente de acuerdo. No tengo que quitar ni más, totalmente de acuerdo. Fijaros que aquí, en este sentido, hermanos, es curioso porque a ellos me parece locura las palabras de ella, pero tenemos que poner en su contexto, en su situación. Lo que ellos vivieron fue muy duro, con muchos milagros que ellos viesen. Y dice que no las creían, eran incrédulos. Pero fijaros que después hay otro contraste. Aquí está hablando de la mayoría, pero se fija ahora el evangelista Lucas, se fija en la actitud de Pedro. Y dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. En otra página vemos que fue con Juan, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, que tuvo que también ser igual que las mujeres, cuando entraron y vieron que no estaba el cuerpo, también tuvo que ser él entrando allí con los ojos abiertos, miró dentro, vio los lienzos solos, el milagro de los lienzos. O sea, no estaban desbaratados, no se habían quitado, no estaban aparte, no, estaba con una crisálida, estaba entero, pero el cuerpo no estaba dentro, ¿cómo había salido? Si no se había quitado ni una venta, ni nada, ¿no? Y ahí vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Sabemos que después fueron los apóstoles y también lo dijeron, pero maravillándose de lo que había ocurrido. Hermanos, estamos viendo un texto que es impresionante, porque estamos hablando de el sepulcro abierto. Y el sepulcro abierto es el DNI del creyente. El sepulcro abierto es la seña de identidad del cristiano. El domingo pasado estaba comentando en la predicación que gran parte de lo que somos como cristianos tiene que ver con su encarnación y tiene que ver con su nacimiento. Si Jesús no es Dios desde que nació, estamos perdiendo el tiempo, porque después siguió siendo un hombre. Si no participó todo lo que hemos visto aquí, los ángeles, los pastores, los magos y los de ese, si no participaron en todo eso, y Dios ahí desde, pues es una piedra importantísima, el nacimiento de Jesús, importantísima. Pero si nos vamos después, 30 años después, 33 años después, cuando Jesús lo matan, y podemos decir, se acabó. Que fue lo que pensaban los discípulos, se acabó. Por mucho que Jesús iba a resucitar, se acabó. Los discípulos estaban atemorizados, estaban asustados. Y sin embargo, en ese momento, Jesús resucita a través de ángeles también, el poder de Dios, su propio poder, resucita y la
tumba se abre. La tumba, decía la canción, la tumba se abre. Impresionante. Los discípulos no se lo creen. A veces es como dice muy bien Aurora, a veces decimos las cosas y somos los primeros en no creernos. Somos los más, a veces los más ateos. No nos creemos las cosas los milagros, las cosas que Dios hace. Y Pedro dice, el impulsivo Pedro, Pedro ¡shum!, se fue corriendo, hizo el maratón, se fue corriendo y lo que vio fue maravilloso. Se maravilló. Automáticamente que él fue corriendo para allá, pienso que ya lo creyó. Corrió. Yo no sé qué decir. Seguramente él tenía una. Que él fue para allá. Cuando cogió las mujeres, tenía ahí ¿cómo es la única manera realmente de saberlo? Yendo a la tumba. ¿Qué iba a decir? No, que lo creyó Pedro, pues ya lo resucitó. Por eso se me hace yo. Pedro lo creyó. Cuando llegó y vio los lienzos, por eso volvió corriendo a su casa maravillado de lo que había hecho. Creyó. La resurrección, hermanos y hermanas, es el hecho más importante de la historia. El hecho más importante de la historia. Porque, como decía Pablo, hay un capítulo entero que Pablo desarrolla sobre la resurrección, en Corintios 15. Un capítulo entero, que muchas veces lo descuidamos, ese capítulo, que habla sobre la importancia de la resurrección. Y a veces también pensamos que el tema de la resurrección, ¿recordáis cuánta gente fue testigo de la resurrección de Jesús? Más de 500 personas. Más de 500 personas. A esas 500 personas le unes a Pedro, porque se menciona solo a Pedro también en 1 Corintios 15. Se menciona también a Jacobo, el hermano de Jesús, que cuando Jesús resucita se aparece a su hermano Jacobo, a Santiago, que era incrédulo, y se aparece en la resurrección, y a partir de ese momento Santiago cree, y todos los hermanos. Después es interesante que el apóstol Pablo en 1 Corintios dice, no solamente yo y Cefa y no tenemos derecho a traer esposos, no va Cefa y los otros y los hermanos y los apóstoles, los hermanos con mujer, no podemos ir nosotros los viajes misioneros. Entonces Judas, el autor, también era hermano de Jesús. O sea, los hermanos de Jesús cambiaron cuando Jesús resucitó. Y Jesús aparece a él, se aparece a los apóstoles en varias ocasiones. Se aparece a los apóstoles en el aposento alto, se aparece a los apóstoles en un río, les da a desayunar. Es tremendo este Jesús nuestro, le da a desayunar. O sea, eso se aparece y se aparece a más de 500 personas a la vez. Si no fuera hecho, a lo mejor nadie lo podría. Claro. O sea que es impresionante, hermano, este texto, y es impresionante en realidad lo que nos está diciendo. Y con esto ya termino. Nos está hablando de un sepulcro abierto. Y nos está hablando de que ese sepulcro abierto nos está hablando de un Jesús que ha resucitado. Como lo había dicho él. No voy a entrar en cómo lo decía la profecía, también, pero como lo había dicho él. Y Jesús resucitó, venciendo la muerte, demostrando que era Dios y cambiando a la humanidad por completo a partir de ese momento. Porque a partir de ese momento. Una garantía para todos los creyentes. Y una garantía para todos nosotros, efectivamente. Así que, hermanos, hoy hemos visto. Y yo quería terminar hoy con otra cosa abierta, pero lo dejaremos para la semana que viene. Y ya para la otra, yo sabéis que hace dos semanas comenté que íbamos a hablar sobre la familia, pero no quería terminar, y quería terminar hoy, pero tampoco lo vamos a terminar. Así que la semana que viene continuaremos con lo último que queda abierto de la Evangelio de Lucas. Ya para la otra empezaremos a estudiar lo que la Biblia nos enseña sobre la familia. Pero hoy hemos visto dos cosas más abiertas de la Evangelio de Lucas. La primera, ¿cuál ha sido? La oración. La oración se abre ante nosotros una puerta abierta, magnífica, preciosa, única, para hablar con Él, la puerta de la oración. Y la segunda puerta es la puerta del sepulcro. La puerta abierta del sepulcro que tuvo que ser
esa piedra moviéndose y los ángeles ahí, ese cuerpo resucitado, los ángeles, los discípulos, el apóstol Pedro, ¡wow! Impresionante. Que esa puerta del sepulcro abierta es la puerta a la cena. Sí. Porque para ellos era locura, pero no, hasta que vieron al propio Jesús resucitado. Muy bien. ¿Algún comentario?